Bueno, hoy vamos a hablar de las cabezas, un tema bastante controversial en todo el mundo. Nosotros, en la crianza, yo particularmente cuando empecé, costaba ver lindas cabezas. Hoy día cuesta ver lindas cabezas, en esa época era peor. En Argentina teníamos cabezas de un estilo fuerte, largas, profundas, pero nos costaba ver perfiles. Obviamente que el que sabe, que me conoce un poco, sabe que el perfil es importante en nuestra raza, pero no es el tema más importante de una cabeza. Bueno, no es el punto que yo me fijo, me sorprende tan rápido, me atrapa tan rápido una cabeza. A mí me costó 5 años cambiar el tipo de cabeza. 5 largos años, 5 putos años, cambiar el estilo de cabeza para ver un cierto resultado, y tengo de un 40% de mejor cabezas que antes, nada más. Pero ya me siento dichoso, ¿no? Que en una camada de 6, 4 me nazcan con buena cabeza o una cabeza suficiente, ya estoy chocho. Imagínense lo difícil que es las cabezas. Estructuralmente yo venía armado de mejor estructura de lo que yo empecé, tenía buenas estructuras, unas cabezas con algunas cosas difíciles de corregir. Me costó 5 años trabajar, porque uno mete cabezas, es lo que habíamos hablado. Yo cuando tenía estructura empecé a meter cabezas, pero sin joderme las estructuras, sin modificar lo que me había costado tantos años. Entonces es un trabajo casi de hormiga, y capaz que un año son 2 generaciones, con suerte, y después duplicarlas, son 5 años me costó, y las tengo que seguir corrigiendo. O sea, para mí lo más difícil es la cabeza. Es lo que identifica a nuestra raza, es lo más importante, porque perros de gran estructura, hermosos, que hay un movimiento increíble, si tiene una cabeza pobre ya deja de ser un Bull Terrier. O sea, ya está. Entonces, un perro de una estructura normal, con una gran cabeza, ya es un perro que requiere nuestra admiración, nuestro respeto, y lo miramos y todo eso. Entonces, la cabeza es lo más importante en nuestra raza y es lo más difícil de reproducir consecuentemente. Está el dicho que una cabeza se mete en una generación, pero para mí es un dicho falso. O sea, podés copiar una cabeza de los padres genéticamente en una reproducción, o podés meter el perfil, que lo que más rápido se mete es un perfil, pero un perfil no es una cabeza, es un perfil, nada más. Es como meter otra cosa en una sola cosa. La cabeza tiene tantos puntos como la estructura. O sea, para mí se analizan totalmente diferente, aunque siempre lo global es lo importante, está claro, ¿no? Cabeza, cuerpo, si no está todo eso, no hay Bull Terrier. Oppenheimer o Tom Horner decía, una cabeza perfecta solo se encuentra en un perro perfecto, en una estructura perfecta. Esto es pícaro de Oppenheimer o de Tom Horner, no me acuerdo, perdón, creo que es Tom Horner. Esto quiere decir que el Bull perfecto no existe, ni la cabeza perfecta existe, pero también tiene otra visión, que una gran cabeza solo se puede encontrar en un gran perro, si no ya está, deja de ser una gran cabeza. O sea, tiene esas cosas pícaras en esa frase, hay que aprenderla. También el consejo, los 20 consejos, valga la redundancia, de Oppenheimer, es una cosa que lo lee uno cuando empieza, lo entiende de una manera, lo lee a los 10 años y a los 20 años lo entiende de otra manera. Son cosas que están escritas con una genialidad y una sabiduría sobre la raza única. Parecen muy boludas, están en todos lados y cuesta mucho entenderlas y llevar a la práctica más. Venimos con las cabezas. Las cabezas tienen que ser del hueso occipital hasta el Roman finish, una línea limpia, continua, no hacia abajo, no cabeza de pericos. Esos cabezas de pericos para abajo no, va a influir, afectar en nuestra mandíbula. Entonces, cabezas de abajo no, el perfil tiene que ser hacia adelante, bajando en Roman finish. ¿Está claro? Tiene que tener un Roman finish. El Roman finish de nariz romana, que es para abajo. Y hay un detalle a tener en cuenta, que las fosas nasales tienen que ser profundas, cavidades grandes y profundas. Un Bull Terrier que no tenga las fosas nasales grandes y profundas tiene una parte de atipicidad que no está bueno. A tener en cuenta las cabezas, las fosas nasales, está relacionado con la cantidad, la proporción de hueso, porque en el cráneo tienen que estar los orificios grandes para que la nariz se encaje en los orificios. El Bull Terrier tiene que respirar perfectamente por la nariz, tiene que usarla perfectamente. Entonces, línea de hueso occipital hasta el Roman finish, una línea limpia, continua. Hago un paréntesis acá. Yo hago muchas de estas cosas, perdonen, pero las cejas levantadas a veces nos dejan nublar la visión de lo que es un buen perfil. Capaz que tiene una gran cabeza, un buen perfil, pero las cejas un poco levantadas, que las líneas que trabajamos nosotros tenía ese defecto, que me costó un poco quebrar esa cabeza,
para que calcen mejor los ojos. Una expresión bonita, con las cejas levantadas nos caga, un perfil nos caga, las cejas levantadas es un tema a corregir, cuesta un poco sacarlos. Porque viene muy trabajado, mal trabajado, trabajado o en línea de lo que teníamos. Entonces veníamos del hueso occipital hasta el Roman Finish, una cabeza larga, llena, lo llenado se ve abajo de los ojos, de esas cabezas que ustedes cuando hablan de una pelota de rugby, que se ve es solo de frente, la pelota de rugby de costado no se ve, cuando el estándar dice, o los genios como Tom Horner, que reescribió el estándar, no, Tom Horner, que reescribió el estándar, lo hizo, o Benjamin Hablad, vi una pelota de rugby vista de frente, porque es redonda. Claro, la cabeza tiene que ser redonda vista de frente, con los ojos terriblemente bien ubicados, pero de costado no, esa expresión solamente por el frente. Entonces, una cabeza larga, llena, profunda y ancha. Cuando hablamos de lleno se ve acá, abajo de los ojos, en esta parte, eso lo lleno de una cabeza. Es todo, ¿no? Obviamente. O sea, sepan interpretar. Es acá donde uno lo ve así rápido. Es en todo lleno, porque si acá está lleno y el cráneo es pobre, no existe. Entonces, convengamos que se ve ahí, pero es en todo. Hago esta aclaración porque después viene el tipo de preguntas de esas, o le buscan el pelo al huevo, pero obviamente se ve ahí. Y lo profundo y ancho, más allá que se ve en la curva, que la mandíbula, el maxilar tiene que ser profundo y ancho, la mandíbula, ahí está un tema increíble. La mandíbula tiene que ser ancha y profunda. A veces, que ya he hablado, a veces que los labios están sobre las mandíbulas, y tiene que verse la mandíbula abajo, tiene que ser una profundidad, también van a alcanzar más los dientes. Ya he hablado, imagínate qué importante es la cabeza, qué difícil de ver que los dientes, que ya es una complicación, está incluido en la cabeza. La expresión es fundamental. Tenemos una cosa que cuando cruzamos dos perros de buena cabeza puede ser que nazcan cabezas pobres. Es mucho más fácil de ver cabezas pobres, o sea, las cabezas es un tema aparte que con el físico. A ver, la estructura lleva 5 años corregir cosas. Las cabezas toda la vida, nos va a llevar toda la vida. Toda la crianza vamos a estar alimentando cabezas y viendo qué perros salen de cabeza. A veces que son cabezas muy lindas con las mandíbulas torcidas. Hay de todo. Pero ustedes tienen que tener como criador, saber de raíz que la cabeza es lo más difícil. Y un perfil no es una cabeza, ¿está bien? O una expresión no es solo una cabeza. Una boca buena no es solo una cabeza. Si una cosa no acompaña a la otra, nunca es una gran cabeza, como una cabeza para reproducir para nosotros y para trabajar en esa cabeza. Nunca, ¿está bien? No se crean que un perro tiene un gran perfil, es un perro de una buena cabeza. No, tiene que tener todas las condiciones que hablamos. Tiene que tener boca buena, ojos perfectos, orejas paralelas, finas y apuntando hacia arriba, porque nos caga la cabeza. Un perro con mala expresión, baja de oreja, nos caga la expresión, nos caga la cabeza. Está bien visto de costado, zafa, pero cuando uno lo va a ver de frente, hay algo que nos impacta que no. El Bull Terrier de la cabeza tiene que ser lo más poderoso, los que nos identifica de todas las razas. Para nosotros la cabeza es la única de la cinofilia. Es la única cabeza. Es algo hermoso, es algo que tenemos que cuidar y criar con una conciencia increíble. ¿Está bien? Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es otra cosa que hace muy difícil la cabeza, que hay perros que de cachorro realmente nacen con una cabeza pobre, 3, 4 meses con cabeza pobre y después se encuentran con una cabeza maravillosa. Los perfiles mutan, los perfiles de tener stop pasan a ser unos perfiles agradables a la vista. Entonces, a veces hay que confiar en el trabajo y esperar a un perro. Hay varias teorías, que si tiene un hueso occipital grande y salido va a tener buen perfil, si tiene Roman Finish, esas dos cosas, tiene un buen perfil. Generalmente suele pasar, no digo que sea una regla, pero es una cosa que yo les doy un detalle a tener en cuenta: fosas nasales grandes, hueso occipital sobresalido, ancho y con buen Roman Finish, el perfil generalmente lo tenga. Hay otra cosa a tener en cuenta, que el perfil siempre mejora. ¿Está bien? Siempre mejora. O sea, puede parar. O sea, pero empeorar no empeora. Siempre se queda como mal perfil, pero empeorar con el tiempo no empeora. ¿Entendés? O sea, siempre tienden a mejorar. Entonces las cabezas se tienen que trabajar. Si antes duplicamos las virtudes, las cabezas se tienen que duplicar de la misma manera y alimentar todas las camadas, generación tras generación. La cabeza para nosotros es súper importante. A mí me llevó 5 años trabajar cabezas. 5 años trabajar cabezas. Y hay perros que realmente vienen de líneas que, aunque no porten una gran cabeza, la dan. Esos perros son muy importantes para nuestra reproducción, muy importantes.
Así que para hacer en limpio algo, un gran Bull Terrier tiene que tener una gran cabeza. Es lo más importante. Para nosotros lo es más difícil de reproducir, es lo que menos consecuentemente se da, porque en una generación podemos pegar una cabeza, pero no la da consecuentemente. O sea, los hijos no van a salir con esa cabeza, o la probabilidad de hijos que no salgan con esa cabeza. Siempre hablamos de reproducción, hablamos de probabilidades. Cuando trabajamos, agrandamos. Cuando trabajamos bien, agrandamos las probabilidades de que nazcan cachorros con mejor cabeza. También con la estructura. Entonces, cuando nosotros tenemos todo eso, los dientes van a encajar mejor y vamos a tener menos problemas de boca, porque cuando tenemos una mandíbula ancha y profunda, las piezas calzan mejor, se relajan mejor, y todo es un todo en una cabeza, ¿está bien? Pero cuando creamos bien las cabezas vamos a tener menos problemas de boca. Menos problemas no quiere decir que no tengamos problemas de boca, menos problemas de boca, ¿está bien? Cuando los perfiles son exagerados hacia abajo, las mandíbulas se achican, ya tenemos problemas de toda esa consecuencia de los perfiles como loritos, que son, la verdad, para mí espantosos. Te voy a decir la verdad, un perro con una cabeza de lorito no es un Bull Terrier para mí. No me da esa tipicidad cuando vemos un Bull Terrier de frente que tenga esa cabeza poderosa para destrozar lo que quieran. ¿Está bien? El Bull Terrier tiene esa presión, que esa mandíbula tiene que destrozar lo que quiera. ¿Está bien? Entonces, esa es la parte de la tipicidad. Entonces, para poner limpio otra vez, la cabeza es lo más difícil de criar. Es un punto a tener muy en cuenta. Hay que aprender unas cabezas largas, llenas, profundas y anchas, con unos ojos bien ubicados y unas orejas preciosas. Preciosas. Lo ancho y profundo es lo más difícil. Acuérdense. Lo largo, ancho y profundo es lo más difícil. Las orejas se corrigen más rápido, la expresión se corrige más rápido. No quiere decir que sea fácil, digo más rápido. Expresión oreja se corrige más rápido que lo largo profundo. El perfil se corrige más rápido, ¿está bien? A tener en cuenta. Largo, profundo y ancho, más difícil. Expresión, orejas y perfil es lo menos difícil. Es igual de difícil, pero menos. Porque no quiero que piensen que es fácil. Nada es fácil esto. Espero que les haya por lo menos sacado alguna duda de las cabezas. Les mando un abrazo y hasta la próxima.